Vamos ahí, nombres de Dios. La semana pasada, ¿esto está funcionando? Sí. La semana pasada les mencioné, ¿no es cierto?, que en teología los nombres de Dios se clasifican en dos grupos. ¿Recuerdan quiénes estuvieron la semana pasada? Levante la mano, bien arriba, por favor. Ya, ustedes tienen que responder entonces. Son dos grupos, ¿no? Los nombres de Dios se clasifican en dos grupos. ¿Se acuerda cuál era esa clasificación de nombres? Ya, uno es compuesto. ¿Y el otro? Que va a darle la oportunidad que otro responda, ¿no es cierto? Sí, claro. Claro, no compuesto. Descompuesto. ¿Ah? ¿Alguien recuerda cómo era la otra clasificación? ¿No? Básicos. Básicos, ¿ya? Los nombres básicos y los nombres compuestos. Ahora, se llaman básicos no porque sean básicos, ¿no? No porque sean elementales, algo simple, porque de hecho no lo son. Se llaman básicos básicamente por esto, porque son aquellos que son singulares. Ahora, recuerde esto, nosotros cuando aprendimos el primer nombre de Dios, Elohim, ¿no es cierto?, dijimos que Elohim era la pluralidad de Él. Entonces uno podría decir, bueno, si Elohim es la pluralidad de Él, no puede ser singular. No, aquí cuando se refiere a que es singular, se refiere que es una sola palabra que expresa algo distintivo de Dios que no requiere ser complementado por ninguna otra palabra. ¿Ya? A eso se refiere. O sea, cuando usted encuentra un nombre de Dios en la Biblia, lógicamente en el texto original, porque nosotros no lo logramos percibir siempre en nuestra traducción, pero cuando usted en el texto original encuentra un nombre de Dios que hace referencia a una sola palabra, ese es un nombre básico. Pero cuando usted en el mismo texto encuentra un nombre de Dios que hace referencia a dos palabras, entonces ese es un nombre compuesto. ¿Ya? Entonces los nombres básicos, dijimos, son aquellos que son singulares en el sentido de que expresan algo de Dios que no requiere ser complementado por ninguna otra palabra para ser entendido. Ejemplo, Elohim. ¿Se acuerda lo que significaba Elohim? Dios sobre todo. Dios sobre todo. Dios fuerte, soberano, sobre todo y sobre todos. ¿Qué significaba Adonai? Señor. ¿Se acuerda que dijimos que Adonai es probablemente el nombre de Dios que más utilizamos y que menos entendemos? Porque menos practicamos. Porque le llamamos Señor, pero hacemos lo que nosotros queremos, no lo que el Señor manda. ¿No es cierto? Y Jehová, el que estudiamos la semana pasada, ¿se acuerda qué significaba Jehová? Pero Señor, si yo voy donde el pueblo de Israel y les digo que los vengo a liberar, que los vengo a sacar, ¿quién le digo cuando me pregunten quién me mandó? Yo soy. Yo soy. ¿Y qué significaba yo soy? El autoexistente, el que existe y subsiste por sí mismo, que no necesita de nada, de nadie. Comenzar a estudiar los nombres compuestos. Son varios. Y usted va a encontrar nombres compuestos con el prefijo El y va a encontrar nombres compuestos con el prefijo Jehová. ¿Ok? Hoy día vamos a comenzar a ver los nombres compuestos con el prefijo El. Ahora, déjeme mencionar esto. El, dijimos que es la singularidad de la pluralidad Elohim. El también es una palabra que en su sentido original significa fuerte. El fuerte, fuerte. ¿Ya? Poderoso. Todo en un sentido, todo poderoso. Ahora, Él es una palabra, como les dije, que significa fuerte. Estaba pensando en otra cosa, perdón, me distraje. Significa fuerte. Y según su derivación, podría significar también temor. Ahora, ¿se acuerda que dijimos que según la derivación del nombre podría significar fuerte o temor? Y uno podría decir, bueno, uno debe tenerle miedo a Dios. ¿Le debe tener miedo a Dios? ¿Qué dice la Biblia respecto de Dios?
¿Qué debemos sentir por Dios? Temor reverente. Un temor reverente. Temor reverente por quien es. No miedo por lo que me podría hacer, sino que temor reverente por quien es Él. Y no miedo por lo que Él me podría hacer. Ahora, Él es el fuerte. Dios fuerte. Y ese simple hecho para nosotros debiese ser suficiente para honrarle sintiendo temor. Ahora, el nombre que hoy día vamos a considerar es el nombre de El Shaddai. El Shaddai. Hay una canción antigua, ¿no? El Shaddai, El Shaddai. El Liona Adonai. Y empieza, es una linda canción que menciona muchos nombres de Dios. Muchos nombres de Dios. El Shaddai. Ahora, déjeme mencionar esto. En la antigua Mesopotamia existió una ciudad que se llamó Akkad. Akkad. Esta zona de Mesopotamia fue poblada por los hijos de Sem. Por lo tanto, la descendencia de Sem, los semitas, así se le llamaba, semita, poblaron esta zona. Ahora, esta gente de Akkad, de esta ciudad de Akkad, desarrollaron un lenguaje particular que era distinto al lenguaje de otros lugares. Y este lenguaje, dado el nombre de la ciudad, Akkad, se llamó Acadio. Ahora, en Acadio se hablaba de la montaña, Y esta palabra montaña es la raíz en Acadio del nombre El Shaddai. El Shaddai. Ahora, ¿qué significa básicamente el nombre El Shaddai? ¿O cómo se representaba el nombre de El Shaddai en la antigüedad? Se representaba básicamente de esta manera. Dios parado sobre una montaña. Dios parado sobre una montaña. Ahora, no sé qué imagen le genera a usted o qué idea le genera esta imagen de Dios parado sobre una montaña. Pero a mí en lo particular me genera la imagen o la idea de alguien que es poderoso, que tiene gran poder y ese poder lo grafica justamente parado sobre esta montaña. Ahora, como le decía, la imagen de Dios parado sobre una montaña me habla de poderío. Ahora, ¿por qué para nosotros es importante el nombre El Shaddai? ¿Qué significa en un sentido El Shaddai? ¿Y cómo en la Biblia se utilizó? Bueno, cada vez recuerde que los nombres de Dios lo que hacen es revelar de alguna manera un atributo o una cualidad característica que Dios tiene. Cuando Dios se revela al hombre por medio de distintos nombres, lo que está haciendo es revelar un atributo o una cualidad característica que Él tiene. Y Dios, cuando se reveló en el Antiguo Testamento, particularmente a los patriarcas, y lo hizo a través del nombre El Shaddai, lo que Él le estaba diciendo a los patriarcas es: todo aquello que yo digo que haré, lo haré porque tengo el poder para hacerlo. Básicamente eso es. Es como respaldar una promesa que Él está haciendo. Mire conmigo algunos textos. Génesis capítulo 17, verso 1. Génesis 17, 1. Si alguien lo tiene y lo puede leer. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Ok, por favor, sitúese por un momento en el contexto. ¿De quién está hablando? De Abraham. ¿Qué edad tenía? 99. 99 años, ¿no? 99 años. Ahora, ¿Abraham tenía hijos a esa altura de la vida? ¿Sí o no? Mire, si usted lee el texto se dará cuenta si es que sí o si es que no. Por una razón muy simple. ¿Por qué? Porque le dice: anda delante de mí y sé perfecto. Ya. Y de ahí en adelante vinieron... Ok, pero la razón de por qué podemos saber si tenía o no tenía hijos está en el nombre. Abraham. Abraham.
después Abraham. Y después fue Abraham, con H, intermedia. Y usted me dirá, pero eso es un error de tipografía. No. No, Abraham sin H significa padre bendecido, mientras que Abraham con H intermedia significa padre de multitudes. Ahora, Abraham, en este punto, no tiene hijos todavía. ¿Cómo podría ser un padre bendecido, no? Sin embargo, si usted sigue avanzando un poco, verso 2, y pondré mi pacto entre mí y ti, te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo, he aquí, mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham. H intermedia. Porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. ¿Sí? En el versículo de arriba dice que Agar le dio a luz un hijo a Abraham. Sí, solo un detalle. Cuando hace esta distinción, en este capítulo se hace la distinción, tiene que ver con el hijo de la promesa. Ismael no es hijo de la promesa. Sí, no, que como se mencionó solamente el hecho del hijo. Claro, pero estoy pensando en el hijo de la promesa. Ismael no es hijo de la promesa. Ismael es hijo de la impaciencia. No solo de él, de su mujer también. Y, perdón, un pequeño paréntesis, hermano. Un detalle interesante. Cada vez que el hombre ha intentado ayudar a Dios para que Dios cumpla sus propósitos, ha metido la pata. ¿Usted sabe quiénes son los descendientes de Ismael? Los ismaelitas, sí, pero en la actualidad. Los países árabes. Y el pueblo elegido por Dios, Israel, ¿con quién tiene la mayor cantidad de conflictos hasta el día de hoy? Con los árabes. Con los árabes. Entonces Ismael no es hijo de la promesa, es hijo de la impaciencia. De la impaciencia. Dejémoslo ahí. Ahora, déjeme mencionar algo, y de nuevo, mirando el contexto, ¿no? Era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios, ¿qué cosa? ¿Sabe cuál sería la expresión correcta ahí? Yo soy el Shaddai. Yo soy el Shaddai. ¿Y por qué es importante que se manifieste de esta manera a Dios, que se revele de esta manera a Dios a Abraham, por la promesa que le está haciendo? La promesa es, a tu edad tendrás un hijo. Si nosotros recordamos toda la historia, ¿no? En algún momento Abraham hace el cuestionamiento, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo va a ser posible? Tengo 99 años, mi esposa mira qué edad tiene, ya incluso la costumbre de las mujeres cesó en ella. Es imposible. Pero Dios se revela a él como el Shaddai, como el Dios todopoderoso. Recuerde que los nombres revelan ¿qué cosa? Una cualidad o atributo divino. Una cualidad o atributo divino. Vaya por favor conmigo a Génesis capítulo 28:3. Génesis 28:1. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo. Y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios, ¿qué cosa? Omnipotente. ¿Se acuerda cómo se revela a Abraham primero? En el 17:1. El Dios todopoderoso, que es exactamente lo mismo que está haciendo acá. Solo que acá en vez de decir todopoderoso, ¿qué es lo que está diciendo? Omnipotente. Es la misma expresión, el Shaddai. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Isaac sabe la promesa que Dios, el Dios omnipotente, le ha hecho a su padre Abraham. Él sabe que el Dios omnipotente le ha dicho a su padre Abraham que de él iban a ser una gran nación. Y siempre las bendiciones tienen que ver con eso.
el Dios omnipotente te multiplique, te haga nacer o te multiplique hasta llegar a ser multitud de gente, de pueblos. Acá la idea de pueblos no es que sean muchos pueblos distintos, no, es multitud de gente, básicamente es eso. Génesis capítulo 35, 11. Vaya ahí un momentito de nuevo. Ahora es Dios hablando con Jacob. Primero es Isaac mandando a Jacob, ¿no? Donde sus familiares, por temor, porque Esaú se la tiene prometida. Donde lo encuentre. Entonces, por miedo lo despachan. ¿Ya? Entonces ahí es Isaac hablando a Jacob, cuando lo despide y lo bendice. Ahora es Dios directamente hablando a Jacob. Verso 10, y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios, ¿qué cosa? Omnipotente, de nuevo, el Shaddai. Crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Ahora, ¿cómo podía estar seguro Jacob? ¿Cómo podía estar seguro Abraham que estas cosas iban a suceder? Que estas cosas se iban a cumplir. ¿Cómo podían estar seguros? ¿Sabe cómo? Porque ¿quién se lo estaba diciendo? Era el Dios Todopoderoso, aquel que tenía el poder de cumplir todas y cada una de sus palabras, sin que faltase cosa alguna. Sin que faltase nada. Ellos por eso podían estar seguros. Un poquito más adelante, Éxodo capítulo 6, verso 1 al 3. Éxodo 6, del 1 al 3. Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Note cómo se repite la expresión mano fuerte. Hermano, déjeme preguntar algo. ¿Dios tiene manos? ¿Ah? ¿Sí o no? ¿Tiene ojos? ¿Boca? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo era? Antropomorfismo, que es atribuirle a Dios ciertas características humanas. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entender lo que de Dios se está diciendo. Yo no entendería que Dios me mira o Dios me ve si yo no pienso en que el ojo de Jehová está en todo lugar mirando a los buenos y a los malos. ¿Nacho? Cuando dice que somos hechos a su semejanza. La semejanza no tiene que ver con la forma física, porque la Biblia nos enseña que Dios es un espíritu. Por lo tanto, si Dios es un espíritu, no tiene cuerpo, ¿ya? Pero al ser hechos a semejanza, la imagen y semejanza de Dios tiene que ver más bien con las cualidades y las características morales que tenemos los seres humanos. Tenemos capacidad de amar, emociones, tenemos capacidad de obedecer, eso tiene que ver con voluntad, y tenemos capacidad de conocer, y eso tiene que ver con el intelecto. Entonces, el ser hecho a la imagen y semejanza de Dios tiene que ver con eso, no con la forma. ¿Ah? Dios no es un viejito de barba blanca larga, ¿no es cierto? Hay gente que lo piensa, ¿no? Mire, si usted, por ejemplo, que es una falta de respeto por lo demás, pero por ejemplo, cuando usted escucha hablar a Maradona acerca de Dios, ¿cómo lo llama? ¿Sabe cómo lo llama, no? ¿No? El barba. Cada vez que él habla de Dios, habla del barba. Cuando él está hablando del barba, está hablando de Dios. Cuando usted lo escucha en una entrevista y lo menciona, el barba, está hablando de Dios. Había un jugador, creo que era el Coca Mendoza, que hablaba de Dios como el flaco. En fin. Ahora, ¿por qué hago mención a esto de los antropomorfismos? Porque Dios acá está hablando y Él está diciendo, ¿no? Con mano fuerte. Con mano fuerte. ¿Alguien se puede resistir a la mano fuerte de Dios?
Yo me acuerdo de algo que me dijo una vez Pablo acerca del hermano Raúl, el papá de él. Él me decía que cuando el hermano Raúl decía una cosa, ellos acataban sin chistar, porque le tenían miedo a algo. ¿A qué le tenían miedo ustedes cuando chico, Pablo, de tu papá? A las manos. Yo he visto al hermano Raúl y tiene unas tremendas manos. Yo le tendría miedo también. Ahora, hermano Raúl podría echar un gallito, ¿no? Una pulseada con Dios y nunca va a ganar. No porque Dios tenga manos, porque Él no tiene. Pero acá está expresando esa idea, ¿no? De la mano fuerte, la mano poderosa, que tiene esa capacidad de poder liberar a su pueblo. ¿Qué es lo que dice? Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no sé, no, estoy mal, ¿no? Sí, estoy mal. Es Éxodo 6, del 1 al 3. Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob, ¿como qué? Como el Dios omnipotente. Recuerde esto, fue algo que dijimos la semana pasada. Dios no se reveló a Dios como Jehová, Dios no se reveló a Abraham, a Jacob y a Esaú como Jehová, sino como el Dios omnipotente. ¿A quién se le reveló como Jehová? Moisés. Solo a Moisés. O sea, a partir de Moisés, no solo a Moisés, sino a partir de Moisés. De ahí en adelante, Él se empieza a revelar con ese nombre. Pero antes se reveló como el Dios omnipotente. Y dijimos esto, al principio yo les decía esto. La idea, el Dios omnipotente, cuando Dios se revela básicamente a los patriarcas de la nación como el Dios omnipotente, es para respaldar que Él tiene todo el poder, tiene la capacidad de cumplir todas y cada una de las promesas que Él hizo. Todas y cada una de las promesas que Él hizo. ¿Por qué? Porque su poder no tiene límite. Su poder no tiene límite. Entonces, hermano, ¿se acuerda que yo le decía hace unos días atrás? Qué lindo sería que cuando estemos orando, pidiendo por alguien que está en una situación de enfermedad, por ejemplo, oremos a Jehová Rafa, que es Dios mi sanador, o Dios el sanador. Qué lindo sería que en situaciones de dificultad, de agobio, porque seamos honestos, a veces nuestras fuerzas decaen, ¿no? ¿Sabe? A mí una de las cosas que me gusta de Isaías capítulo 40, los versículos finales, ¿sabe lo que me gusta de ese capítulo? Mire, vaya conmigo un momentito a Isaías 40. Verso 28 en adelante. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Y este versículo a mí me gusta, me consuela. A mí este versículo, de verdad, el que viene ahora, me consuela y mucho. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Ese versículo a mí me consuela. ¿Sabe por qué? Porque siempre pienso esto. Si los muchachos se fatigan y se cansan, si los jóvenes flaquean y caen, ¿qué queda para uno? Que ya no es muchacho, que ya no es joven. Le decía a la Silvita delante, ¿no? Hoy día estuve mirando unos videos de la conferencia misionera de Palabra de Vida. Y me llamó la atención, al mirar esos videos, que todos los viejos andaban con la camisa afuera. Andrés Fernández Paz, Guillermo Clausen, el Marco Bacur, que está allá y tuvo que dar una charla, todos con la camisa afuera. Y todos los jóvenes con la camisa adentro. Y yo pensaba, ¿por qué andarán todos con la camisa afuera? Parece más lolo, po. Por eso me dejé afuera. Yo dije, parece más lolo, para esconder la guata. Porque los jóvenes andaban con la camisa adentro y
Lícito. Si los muchachos se fatigan y se cansan, si los jóvenes flaquean y caigan, ¿qué queda para uno? A mí ese versículo me consuela. Pero me consuela no porque mal de muchos sea consuelo de tontos. No, no es por eso. Me consuela por lo que dice después. Dice que los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Sabe por qué? Porque Jehová es el Shaddai, el Dios todopoderoso que puede renovar nuestras fuerzas. Ahora, y con esto terminamos, vaya al Salmo 90. Lindo salmo. Salmo 90, verso 1 y 2. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes, ¿se acuerda cuál era la imagen? ¿Cuál era la imagen que se proyectaba cuando se hablaba de El Shaddai? Un Dios sobre la montaña, ¿no? Antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Y lo interesante del texto ahí es que tú eres Dios, es El Shaddai. Ahora, aquí hay una combinación, ¿no? Entre El Shaddai y el Olam. Porque aquí está hablando del poder de Dios para hacerlo todo, pero también está hablando de la eternidad de Dios, el Olam, que es otro nombre de Dios que vamos a ver más adelante. Y saber, me encanta este versículo, porque me hace pensar que el Dios omnipotente, el Dios todopoderoso, el Shaddai, es aquel Dios donde yo puedo correr en busca de refugio. Así como las aves, Salmo 84, pueden anidarse bajo la sombra de sus alas, así como en el Salmo 57:1 dice que nosotros podemos ir a buscar refugio bajo las sombras de las alas de nuestro Dios hasta que pasen los quebrantos. Lo podemos hacer, ¿sabe por qué? Porque Él es el Shaddai, el Dios omnipotente, el Dios todopoderoso. Nombres de Dios, estamos aprendiendo nombres de Dios. Próxima semana seguimos con otro. Pero quiero animarle, hermano. Quiero animarle. ¿Está pasando alguna situación compleja quizás en su vida? ¿Está luchando con algo en su vida tal vez? Busque refugio en el Shaddai, en el Dios omnipotente, el que tiene el poder de solucionar todo conforme a su buena voluntad sobre su vida. Vamos a orar y vamos a terminar.